Les damos la bienvenida a nuestro primer Congreso Internacional Reimaginando la Educación y a la ponencia Humanismo Digital, Aprender y Reaprender. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos. La pandemia nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera durante siglos, ya que la realidad es que las nuevas generaciones necesitarán tener las mejores herramientas para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Arrancamos esta sesión con un gran líder, Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR. A continuación me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Mauricio y del por qué consideramos de suma importancia invitarlo a compartir parte de su conocimiento con nosotros. Mauricio cuenta con más de 35 años de experiencia como líder de prácticas empresariales, de cultura, cambio, liderazgo, gestión de talento, diseño organizacional y engagement. También ha colaborado con compañías multinacionales en los sectores de consumo, automotriz y farmacéutico, varias de ellas clasificadas entre las 500 más importantes de Fortune, como Merck Sharp and Dome, Mars, Becton, Dickinson, Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA y Chrysler. Mauricio es graduado con mención honorífica de la Universidad Iberoamericana. Tiene el diplomado de alta dirección D1 por el IPADE y es coach certificado por la UIA. Recibió el doctorado honoris causa otorgado por el claustro doctoral y entregado en la Ciudad Universitaria en el año 2020. Es profesor en posgrado, colaborando con la Universidad Iberoamericana y el ITAM. Es profesor invitado en el EGADE y ha colaborado académicamente también para la Universidad Panamericana y el TEC de Monterrey y es coautor del libro Líder Coach. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Mau. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Es un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartir algunas ideas. La verdad es que son tantos los conceptos, experiencias, lecciones que el gran disruptor llamado COVID nos ha dejado, que hay mucho que compartir. La verdad, hay mucho que compartir. He tratado de condensar algunas de esas ideas, las más representativas, para compartirlas este mediodía con ustedes, pero encantado de seguir conversando cuando ustedes gusten, porque el tema da para muchos días, no solo un momento, un rato. Hoy, por ejemplo, creo que de las tres ideas más importantes de las que debemos de partir es, en términos de el humanismo digital o el mundo digital con humanismo, teniendo al centro a la persona, necesariamente tenemos que hablar de educación, de aspectos emocionales y particularmente concentrarnos en resiliencia y antifragilidad. Ahora tocaremos esos temas. Permítanme empezar con algo con lo que usualmente comienzo mis conversaciones, que es el cambio, porque justamente tenemos que entender dónde estamos parados en términos de transformación y reconocerlo como un fenómeno que llegó para quedarse. Yo recuerdo dando clases sobre gestión de cambio, cuando manejábamos el principio de la única constante es el cambio, pues se tomaba así como algo bonito, algo romántico, poético, inspirador, algo que sonaba como un lema de campaña, no lo sé. Hoy, más que nunca, lo estamos viviendo en carne propia. Yo diría que desde hace unos 15 años o más, pero más conscientemente en los 18 últimos meses o últimos 20 meses que el gran disruptor COVID nos vino a abrir y a generar otro nivel de conciencia, sabemos que existe este principio en la realidad. La única constante es el cambio. Ahora, como seres humanos, el cambio está en nuestro ser natural. Nosotros no somos los mismos a como éramos hace una hora, hace una semana, hace un año, hace un mes. El cambio es constante a nivel fisiológico, mental, etcétera. Sin embargo, nos aferramos a lo conocido y familiar. Y por ahí quiero empezar este mediodía con ustedes. Vamos a continuar hablando de algunos datos, incluso demográficos, para cerrar nuestra conversación con algunos aspectos ya más aterrizados sobre lo que considero son algunos, no todos, de los retos que estamos enfrentando en materia de educación. Entonces, si me lo permiten, empezamos con este tema del cambio. ¿Por qué es relevante hoy? Pues porque tenemos que estar conscientes de cómo nos estamos sintiendo ante el cambio que ha afectado toda nuestra realidad, cómo la estamos enfrentando también, cómo nos preparamos en el corto y mediano plazo para poder ser hábiles, para ser ágiles en el manejo del cambio. Esto es especialmente importante, como decía yo hace un momento, porque la única constante es el cambio, pero yo le agregaría, la única constante que vivimos y experimentamos es el cambio, es ya en el presente. La velocidad del cambio se ha acelerado de manera inaudita, eso también, entre la tecnología,
la velocidad en la que se toman las decisiones, la cantidad de información a la que estamos expuestos y podemos a su vez tomar decisiones más ágiles, etcétera. La velocidad del cambio, como nunca, la estamos viviendo en una aceleración increíble. Por lo tanto, también cada aspecto de nuestra vida en el mundo de los negocios, nuestro entorno, etcétera, se ha visto afectado. Quiero también distinguir con ustedes lo que es cambio de transición. Cambio es un anuncio, es una notificación que ocurre en un momento específico y la transición ya trae un componente psicológico, emocional, donde generalmente la persona busca encontrar la respuesta a la pregunta ¿en qué me beneficia el cambio? Y esa transición y ese cambio en términos del tiempo que exigen tienen una gran diferencia. El cambio, como yo decía, a diferencia de la transición, sucede en un momento específico y a lo que hoy los invito a que pongamos más atención es a la transición que conllevan todos los cambios. Y la transición que es, como decía yo, psicológica, emocional, actitudinal, etcétera, es a mediano y a veces hasta largo plazo. Y ahí es donde a veces no tomamos en cuenta lo que implica el cambio y ahí es donde a veces falla también cualquier proceso de cambio. Hoy que estamos viviendo los cambios generados por la pandemia, por una reforma laboral, por cuestiones políticas, sociales, económicas a nivel global, cambio climático, etcétera, todo esto que se está juntando, el mundo digital, por supuesto, la tecnología aplicada a procesos de trabajo, todas estas variables obviamente sucede en un momento, sabemos que hay un cambio de iPhone, lo compramos o vemos que el nuestro se va a hacer un poco más viejo, pero la transición que sigue a los cambios es lo más importante. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo estamos adaptándonos a ese cambio? ¿Qué tan ágiles estamos siendo para asimilarlo? O bien, en otro extremo, ¿qué tanto nos estamos resistiendo a él y no lo estamos abrazando? Y algo muy importante como personas, particularmente como líderes y todos los profesores, todos los que nos dedicamos de alguna manera a la educación somos líderes. Yo creo que todas las personas por naturaleza también lo son. Todos somos líderes. Algo que nos enfrentamos a nivel individual es que cuando hay un cambio, lo menos que queremos es mostrarnos vulnerables. Vulnerables porque se toma quizás como un sinónimo de debilidad. Yo les diría que en la experiencia, y más a raíz de lo que estamos viviendo, la vulnerabilidad nos permite conectarnos con las personas. Hay que aceptar que nosotros como seres humanos somos vulnerables. Y en el momento en que aceptamos esto, asimilamos el cambio y podemos seguir adelante, podemos aprender de las diferentes experiencias que estos entornos tan diversos nos están poniendo como retos. Les quiero compartir estas cuatro megatendencias definidas por McKinsey, muy reciente estudio que han llevado a cabo y que están impulsando el cambio con una aceleración mucho más marcada hacia finales de este año, que ya estamos a la vuelta de la esquina de terminar un año más. No sé ustedes, entre paréntesis, pero yo en particular he sentido este 2021 que se me fue como agua. Si el 2020 se me había ido rápido, bueno, este 2021 les diría, de repente ya estamos a punto de celebrar las fiestas de fin de año, ¿no? Pasando, por supuesto, por el Día de Muertos y todo lo que eso significa, pero ya está muy pronto que empecemos a ver anuncios de compra regalos de Navidad, tus posadas, todo lo que significa celebrar un fin de año. Ya estamos a la vuelta de la esquina y parece que fue ayer, enero, febrero, que recibíamos el 2021, pero yo creo que es esta velocidad del cambio la que nos está generando esta sensación, si es que ustedes la comparten conmigo, de que el tiempo se está yendo más rápido, aunque el tiempo sigue siendo exactamente el mismo. Una hora sigue durando 60 minutos como hace 100 años. Pero esa sensación de velocidad por el cambio es lo increíble. Y aquí están las cuatro megatendencias que nos dice McKinsey. Primero, en términos de productividad se ha incrementado. Los estudios que ha hecho McKinsey es efectivamente la productividad se ha incrementado, habrá que ver a qué costo, vamos a platicarlo. Se ha visto una reducción de costos en las transacciones, por eso también el comercio digital y la logística han tenido ese auge que todos hemos experimentado. Y aquí entramos a dos temas críticos y fundamentales, creo yo, en megatendencias. Número uno, la automatización sin precedente.
Si antes estábamos viendo que casi ya la gente no empezaba a salir de casa para comprar cosas, hoy mucho menos. Ya se acostumbró muchísima gente a que le lleven a su hogar cualquier tipo de cosas, muebles, ropa, alimentos, lo que sea, con la comodidad de que no hay que salir de casa. Claro, cuando ya llevas 20 meses encerrado, lo que quieres es ir aunque sea al supermercado. Pero ya esa comodidad en términos de la digitalización de procesos, la automatización que se ha visto, eso ya está facilitando que estemos viviendo una intensidad de cambio más rápida. Y aquí también el tema que más nos va a afectar para la educación, además de la automatización y la tecnología, la evolución de las relaciones interpersonales y sociales. No solo por el impacto tan severo y significativo que las redes sociales están teniendo, cualquiera de estas que ustedes mencionen, sino también por cómo la gente lo está asimilando. Mucha gente va un paso adelante, pero muchísima más van 2, 3, 4 pasos atrás de la velocidad de los cambios. Hay que tomar muy en cuenta esto. Y fíjense también en este mismo estudio de McKinsey, los grupos que están teniendo éxito hoy son aquellos que desarrollan habilidades de adaptación en colaboradores y algo bien importante, que logran flexibilidad. Aquí aplicado a las organizaciones, pero yo les diría, flexibilidad aplica incluso al individuo. Hoy no podemos ser tan rígidos en pensamiento, en actitud, como lo podríamos haber sido antes, apegados a nuestros paradigmas. Hoy tenemos que ser ágiles y flexibles, porque tenemos que ser innovadores también. Tenemos que impulsar una mejor toma de decisiones. El mundo del Big Data hay que aprovecharlo para ello, para incrementar la calidad en la toma de decisiones. Algo que me parece muy importante a nivel individual, grupal, organizacional, institucional es refrescar el propósito. Hoy tenemos la gran oportunidad de voltear nuevamente a lo que es la razón de ser de nuestra institución, de nuestra vida, de nuestra profesión y darle una buena refrescada. Hoy, con todas las circunstancias que estamos viviendo, el propósito sigue teniendo sentido o no y qué cambios o qué ratificaciones podemos darle. Los grupos hoy están siendo más ágiles en el momento en que vamos migrando al mundo digital. Y algo muy importante que a mí me ha llamado mucho la atención positivamente es que estamos llegando a ser más centrados en la persona. Hay diferentes niveles de madurez en el tener a la persona como centro en diferentes países y culturas. México todavía no está a un nivel de lo que se ha manejado, por ejemplo, en Europa, en la conexión con el individuo, teniéndolo como centro. Pero estamos migrando hacia allá de una manera rápida y constante, que es una buena noticia, creo yo. Estamos incorporando a nuestra vida, tanto laboral como educativa, un trabajo híbrido. Y aquí, aunque se habla del lugar de trabajo híbrido del futuro, definitivamente yo les puedo decir, en mi opinión, todo lo que es virtualización y trabajo remoto llegó para quedarse. Hoy el trabajo híbrido es lo que prevalece en muchísimas organizaciones. Algunas, obviamente, pues necesitamos seguir trabajando a nivel presencial, sucursales bancarias, plantas de ensamble de autos o de manufactura de diferentes bienes y productos de consumo, etcétera. Pero hay muchísimos roles y responsabilidades que ya se manejan de una manera remota. Y hay que tener muy, muy de cerca, lo vamos a tocar también un poco más adelante, el crecimiento de la economía digital. No me adelanto, en un momento lo vamos a tocar. Quiero enfatizar además que detrás de todo esto, que son factores de éxito que McKinsey ha encontrado en las organizaciones y grupos que hoy tienen éxito, el común denominador somos nosotros, el individuo, la persona, el talento. Y esa es la materia prima con la que trabajamos en educación. Y es la materia prima también que los alumnos y los padres de familia esperan que las universidades, las instituciones académicas les brinden a través del trabajo docente de quienes manejan y coordinan la gestión de los diferentes grupos. Hay que tener muy en cuenta que es talento en ambos sentidos. Algunos datos que me parecen interesantes para compartirles también vienen en el libro The 100 Year Life, la vida de los 100 años, escrita por Grayton y Scott. Fíjense cómo incrementa la esperanza de vida. Y esto gracias a los avances tanto de la medicina, mayor conciencia en el bienestar y lo que todo el mundo hemos escuchado del wellness, mindfulness, etcétera,
de un cuidado más exhaustivo de lo que es el bienestar del individuo. Y esto advierto además, bueno, quitando el efecto COVID, que es un disruptor que nadie esperábamos y que ha venido a movernos completamente todo el esquema de lo que estábamos viviendo. El incremento de esperanza de vida, según los estudios de Gratton y Scott, vamos a tomar, por ejemplo, quienes hoy están en la edad de los 30. Espero que haya muchísimos hoy conectados y escuchándonos, porque les tengo una buena noticia, espero que sea buena. Tiene una esperanza de vida de llegar hasta los 98 o 100 años, pero su edad de jubilación podría ser de los 75, con una duración de carrera de 54 años. Esas son las proyecciones que se dan en virtud de los cambios en la expectativa de vida gracias a mejores esquemas de salud. Fíjense, alguien que anda sobre la década de los 60 tiene una esperanza de vida, según este estudio, hasta 94 años, jubilándose a los 68 con 47 años de carrera. Hoy, alguien que tiene 20 años puede aspirar a 100 o un poco más años de vida, o podrá aspirar a 100 o un poco más años de vida con 78 años de jubilación y 57 de duración de carrera. De la generación baby boomer, de algunos de la generación X, que ya andan sobre los 48, 50, 60, 65 años, cualquiera que sea su generación, no tienen contemplado retirarse, no tienen contemplado jubilarse porque se sienten en plenitud física y mental para seguir siendo productivos, además de la intensidad y lo atractivo que significa trabajar en los entornos en los que estamos viviendo hoy. Esto parece ser ya una realidad que debemos de considerar cuando estamos hablando de educación, de trabajo, del futuro del trabajo, del futuro de la educación en el mundo. Y hablando de ello, el incremento en la etapa laboral también se está viendo impactada. En el viejo esquema, bueno, perdón por lo de viejo, en el anterior, bueno, nacíamos, estudiábamos, trabajábamos y nos retirábamos. En esas tres grandes etapas, más o menos entre los 50 y 55 años, ya una persona era, si no tomaba la decisión voluntariamente, como que era invitada a pensar en el retiro, de tal forma que a los 60, mediados de los 60, ya estuviese viendo televisión, leyendo, en fin, cualquiera que hubiese sido su plan de retiro. Hoy eso ha cambiado. Hoy ha cambiado en términos de que desde edades muy tempranas estamos aprendiendo y reaprendiendo. Estamos trabajando en un constante y viviendo en un constante bombardeo de información, datos, tecnología, mundo digital, desarrollando habilidades, adquiriendo conocimientos, desechando lo que no nos sirve, o a veces abrumándonos de todo lo que sabemos, datos, información, y luego ya hasta nos perdemos en todo ello. Y después empieza ya el trabajo post a los niveles de estudio con el trabajo, aprender, cambiar, trabajar, aprender, cambiar, trabajar, hasta que llega la edad de retiro en función de la tabla que les comentaba del incremento en la esperanza de vida. Así que en términos de etapa laboral, ahí está el efecto. Les recomiendo, si quieren investigar más sobre estos datos que nos ofrecen Grant y Scott, el libro está muy interesante y pueden encontrarlo en Amazon si así les interesa profundizar en el tema. Ahora bien, de acuerdo al último censo en México, el año pasado, aquí hay otro dato interesante que debemos de considerar cuando hablamos de educación, trabajo y el movimiento social que implica estos datos, particularmente los datos demográficos. Fíjense cómo la tendencia ha sido a envejecimiento en la mediana de la población en México. En el 2000, la mediana en la edad era de 22 años, en el censo del 2010, 26 años, y en el más reciente censo, el año pasado, 29 años. ¿Cuál será la mediana en el 2030? No lo sabemos, pero de que seguimos envejeciendo a un cierto ritmo y la tendencia hacia allá va, en términos de mediana de población, es una realidad. Nuevamente, hay que ponerle ojo a todos estos datos para tomar decisiones en diseño de programas de educación, en diseño de programas de entrenamiento, en diseño de procesos de trabajo en el presente y en el futuro.
Quiero tocar el tema en particular de la resiliencia y la antifragilidad por una simple y sencilla razón. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el cambio, los movimientos demográficos, todas estas reflexiones, particularmente lo que he venido llamando el gran disruptor COVID, nos ha traído es un cuestionamiento y un desafío a nosotros mismos como individuos. Y cada persona asimila los cambios y la diversidad de manera diferente. Y eso es algo muy importante también. Les recomiendo, aunque la lectura es un poquito densa en algunas partes, les recomiendo el libro que aquí indico en el slide, que es Antifrágil, de Taleb, Nicolás Taleb. La antifragilidad es un concepto muy interesante que sigue a la resiliencia. Y la antifragilidad parte de que hay cosas que se benefician de las crisis. Es una forma positiva de ver lo que nos puede traer entornos adversos para poderlos capitalizar en un mejor futuro. Hemos escuchado muchísimo de la resiliencia. Sabemos que la resiliencia es, tienes un golpe y recobras tu forma, es tu capacidad para regresar al estado en el que estabas antes de ese golpe, situación adversa, incierta o lo que fuese. La antifragilidad es un paso más allá. ¿Ok? Ya te recuperaste, demostraste que eres resiliente, ahora demuestra que eres antifrágil de acuerdo al planteamiento de Taleb. La antifragilidad tiende a mejorar las cosas y yo se los resumiría: aprender de las lecciones que nos deja una situación adversa que fue producto de la incertidumbre, de la volatilidad, la complejidad del mundo que estamos viviendo en muchos aspectos. Y la antifragilidad ha estado presente en todos los aspectos de nuestra vida y retando muchísimo la preferencia que como seres humanos tenemos a la estabilidad, la seguridad y la certeza. Muchos hemos escuchado hablar de sal de tu zona de confort, ¿correcto? Bueno, esto es retar esa zona de confort. Ser resiliente y tener la capacidad de ir a un estadio de antifragilidad es lo que tenemos que manejar, creo yo, a nivel individual, grupal, social, para poder seguir creciendo. Y tenemos muchos ejemplos de antifragilidad en el mundo. Tenemos que entender algo y ser muy conscientes de esto. Yo estoy plenamente convencido de ello. La adversidad, la incertidumbre, la fragilidad, el ser vulnerables, etcétera, etcétera, son hoy y serán ya parte de nuestro guión cotidiano. Ya esto llegó para quedarse, no hay para atrás. Tenemos que entender que es un mundo muy dinámico, diferente al que muchos, como los de mi generación, en el que crecimos, que había un poco más de certidumbre, más de poder anticipar cosas. Bueno, hoy eso se ha vuelto mucho más complejo. La antifragilidad se encuentra detrás de todo lo que ha cambiado con el tiempo, desde la misma evolución, las culturas, nuestras ideas, los éxitos económicos, políticos, la innovación, la era digital, por supuesto, la estabilidad empresarial, la educación, por supuesto, y las bacterias y virus también. Por eso un virus que le empiezas a atacar empieza ahí a reconvertirse y generar otro tipo de esquemas, delta, alfa, beta, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos, en particular del virus favorito que tenemos hoy, que es el COVID. Les voy a pedir que me permitan compartirles este video. Es un programa que se llama América tiene talento en los Estados Unidos, bueno, internacional. Pero me llamó mucho la atención el caso de esta chica que les voy a presentar hoy, que tiene relación con lo que hemos comentado: adversidad, incertidumbre, resiliencia, y tiene también que ver mucho con la antifragilidad. Los invito a que lo veamos, espero que se escuche, hicimos pruebas de que así fuese, y si no, seguimos platicando con lo que traigo para compartir con ustedes. Vamos a ver el video entonces. Hi. Hello. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Well, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is it's okay about?
It's okay is the story of the last year of my life. All right. And who you here with? I'm here by myself. It's okay. Yeah. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you, how are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, You and do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. Bueno, algunas reflexiones del por qué les comparto este video. Esta chica se presentó a principios de este año en este programa. Ayer supe que, a pesar de que recibió muy buenas votaciones, como vieron, aplausos de pie y demás, decidió ella misma retirarse para dedicarse a recuperarse. Y bueno, ahí va. Es un caso bastante grave. ¿Por qué se los presento? Porque hay algunas reflexiones de lo que ella ha compartido que me parece son de esas lecciones que podemos tomar, de las que podemos tomar provecho cada uno de nosotros y nuestros grupos para capitalizarlas cuando hablamos de resiliencia y antifragilidad. 1. No puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz. Esta afirmación me parece poderosísima en el cambio de actitud que debemos de proyectar. Y quienes tenemos de alguna u otra manera responsabilidad de formar, de educar, de transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, creo que es como columna vertebral manejarnos en un esquema positivo y de construcción. Otra idea que me llamó mucho la atención de esta chica, me parece que habla muy bien, la escuché hablar nuevamente, les digo, hizo como que dio un estatus de cómo está ahora. Es más importante que todos sepan que soy mucho más que las cosas malas que me pasan. Eso es antifragilidad. Resiliente, te pasó algo, vámonos, adelante y demuestra que eres antifrágil. Y yo creo que hoy es un comportamiento, actitud, una mezcla de varios elementos de la personalidad que debemos de poner en acción para poder entender el mundo en el que estamos inmersos hoy.
Les puedo compartir, me pueden decir, oye, si es una chica, un caso emocional, cáncer de Estados Unidos. Bueno, a veces tenemos los casos más cercanos de lo que te puedes imaginar. Yo creo que los que estamos conectados aquí en términos de, lamentablemente, enfermedades por COVID, hemos tenido pérdidas o personas que han salido muy lastimadas por ello. Particularmente les puedo compartir que yo tuve un asistente que llevaba más de 20 años en la MEDIR, tuve el gusto de trabajar con ella 2 años y medio, y nos dio una elección perfecta de antifragilidad. Se le diagnosticó cáncer, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de luchar. Lamentablemente el cáncer la venció en agosto de este año, pero se mostró siempre antifrágil hasta el final. Ahora, no tenemos que pensar en casos tan extremos como cáncer. Yo creo que en nuestro mundo más cercano les quiero invitar, de verdad, háganlo, a reflexionar. ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que me está preocupando? Y no nos dejemos apabullar por las cosas. Tratemos de encontrar qué he aprendido. Yo cuando trabajo como coach, hay 2 preguntas que me parecen fundamentales, bien simples, pero fundamentales. ¿Qué te ha funcionado y qué tienes que hacer diferente? Cuando te planteas estas 2 preguntas, encuentras respuestas más allá de lo que te puedes imaginar. Y entramos a la parte final de mi conversación con ustedes esta mañana, algunas reflexiones sobre perspectivas para la educación en un entorno de cambio constante. Pero antes de entrar a ello, creía yo muy importante, y espero que ustedes coincidan conmigo, hablar de lo que hemos platicado: cambio, resiliencia, antifragilidad, un entorno muy dinámico, cambios en expectativa de vida, cambios en la etapa laboral de las personas, sea cual sea tu origen laboral, si quieres ser emprendedor, empleado, directivo, académico, lo que sea, todo está cambiando, todo el mundo está en evolución. Este es un dinamismo que llegó para quedarse. En fin, todo lo que hemos platicado hasta ahora. Ahora, ¿cómo se ve en el mundo de la educación? Estamos trabajando, decíamos, con talento como materia prima, pero nosotros como profesores, como guías, como maestros, como directivos académicos, también somos talento. No es que veamos el talento externo. ¿Y nosotros qué? No. Ese es un punto de reflexión, que nos veamos nosotros en primera persona y decir, yo mismo, cómo fomento mis propios talentos y cómo los proyecto cuando trabajo con los demás. Quiero compartirles lo que habla Steve Jobs sobre talento en este clip muy corto. Adelante, vamos a ver. What I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people that Oh, work yeah. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. Y así es, la gente buena no se queda si no encuentra el entorno que le facilite canalizar sus inquietudes. Una regla de oro que siempre he tratado de practicar: rodearme de los mejores y empoderarlos. Contratar a la mejor gente en diferentes especialidades, sí, y que sean mucho mejor que yo en esas especialidades, y juntarlos para trabajar como un equipo. Esto sucede en el aula también. Estamos trabajando con talento, pero hay que reconocer que también hay diferencias individuales y hay diferentes intereses, diferentes vocaciones, y ese es un gran reto para el líder que tiene al frente de sí un grupo al cual está tratando de transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, etc. Por eso hay que empezar por uno mismo, y es lo que los invito. Es como cuando te subes al avión, la tripulación te da las instrucciones cuando estás dejando plataforma antes de despegar, y te dicen: si hay un cambio súbito de presión en la cabina, saldrán mascarillas de oxígeno. La instrucción clave es cuando te dicen: póntela tú antes de ayudar a los demás. Y eso es. Profesores, maestros, líderes, tenemos que ser primero quienes nos aboquemos a nuestro propio desarrollo para poder ayudar a otros a crecer. Siempre rodéense de la mejor gente.
¿Qué sigue en términos de trabajo y el aprovechamiento del talento? La economía digital, que hace un momento les había yo comentado. ¿Qué es la economía digital? Conocida también en inglés gig economy. Es la posibilidad de que un profesional, de acuerdo a su propia especialidad, pueda trabajar hasta para varios empleadores en cualquier parte del mundo, de manera virtual y remota, o donde quiera estar, y poder tener éxito. 77% de los ejecutivos, de acuerdo a este estudio de Mercer, en tendencias que publicaron hace un año, el 77% de los ejecutivos creen que lo que es freelance y profesionales trabajando en gig economy o economía digital reemplazarán empleados de tiempo completo en las organizaciones. Hoy en Estados Unidos están viviendo lo que le llaman el Resignation Index, que es que la gente que se fue, todo el mundo que nos fuimos a trabajar de manera remota, ahora que les piden regresar a la oficina, ya no quieren. Ya encontraron que de manera remota pueden trabajar para uno o varios empleadores, o bien que las condiciones de trabajo remoto les dan mucho mayor calidad de vida y generan mucho más productividad. Es de los temas que se están discutiendo que hace 3 años no eran materia de discusión. Y la educación en todo esto, pues son, primero, lo que les comentaba yo hace un momento. Cada persona que se pone frente a un grupo es un líder. Y un líder, para mí, hoy, la gran transformación que tiene el liderazgo es que nos estamos convirtiendo también en coaches, pero en el sentido puro, estricto de ser coach. Olvídense de la comercialización y el abuso que se ha dado al término. Por favor, centrémonos en la esencia de lo que es ser coach. Y es hacer las preguntas correctas, ayudar a que la gente se desarrolle por sí misma, que encuentre sus propias respuestas. No el aspecto comercial de me quedé sin trabajo y ahora soy coach. ¿No? Eso es otra cosa. No, volvamos a la esencia del concepto y de la práctica de coaching. Hoy, quienes estamos frente a grupos, somos líderes coaches. Hoy estamos estudiando o trabajando en esquemas híbridos, muchos todavía en remoto, otros ya regresaron 100% presencial, pero el gran grueso estará estudiando y trabajando en esquemas híbridos. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Hay que entender que esta es la nueva realidad o normalidad, como ustedes le quieran llamar, pues es simplemente un entorno diferente al que teníamos. Algo que ha sucedido y que he venido observando muchísimo también, el involucramiento o mayor o menor de los padres en la educación. Y aquí, ojalá algún día podamos entrar en alguna conversación al respecto, porque me gustaría también saber su opinión. ¿Qué han observado? ¿Cuál es el papel que el padre y la madre hoy tienen en la educación de sus hijos, habiéndolos tenido un año conectados a través de cualquier plataforma con sus profesores y compañeros, y cómo los papás y las mamás han tenido que equilibrar sus trabajos normales, rutinas laborales, con el tener la educación de los hijos, y no solo primaria, o sea, estamos hablando de primaria, secundaria, universitarios, todo el mundo metido en la casa trabajando o estudiando. Esto creo que hay que tomarlo en cuenta y analizarlo. No me quiero detener mucho para poder compartir algunas otras ideas de lo que creo es la educación hoy. Por supuesto, hacer un mapeo de habilidades y competencias me parece fundamental a razón y a la luz de lo que estamos viviendo hoy. No es que desechemos lo anterior, es construyendo sobre lo que tenemos hoy, qué es diferente, qué nos ha funcionado y qué debemos hacer diferente, las dos preguntas clave que les comentaba hace un momento. Entendamos que las personas, pues no nos gusta la ambigüedad, no nos sentimos cómodos o confortables ante la incertidumbre. Creo yo que una gran competencia, por decirlo de alguna manera, que hoy debemos de desarrollar es sentirnos cómodos ante la ambigüedad y la incertidumbre, porque es la realidad que estamos viviendo y vamos a vivir de aquí en adelante. Pero no dejar de ser amables. Y dejar de ser amable para mí también lleva un componente de empatía. En ese sentido, quiero compartirles este clip muy breve también de lo que Simon Sinek, bueno, como ustedes lo quieran pronunciar, nos comparte acerca de lo que es empatía. Vamos a escucharlo. Este es un video de TikTok para que vean que también TikTok de repente saca algunas cosas interesantes. No todo es basura. Vamos a escucharlo.
What does empathy look like? Here's the lack of empathy. This is normal in our business world. You walk into someone's office, someone walks into our office and says, your numbers have been down for the 3rd quarter in a row. You have to pick up your numbers, otherwise I can't guarantee what the future will look like. How inspired do you think that person is to come to work the next day? Here's what empathy looks like. You walk into someone's office, someone walks into your office and says, your numbers are down for the 3rd quarter in a row. Are you okay? I'm worried about you. What's going on? We all have performance issues. Maybe someone's kid is sick. Maybe they're having problems in their marriage. Maybe one of their parents is dying. We don't know what's going on in their lives. And of course, it will affect performance at work. Empathy is being concerned about the human being, not just their output. What does empathy look like? Here's the lack of empathy. Esa para mí es una clave importantísima en las relaciones interpersonales hoy. Hoy que estamos tan abrumados con redes sociales, videoconferencias, etcétera, y que se ha enfriado el contacto personal, hoy tenemos que retomar ese contacto y esa empatía. Y algo clave que quiero enfatizar aquí es el uso del lenguaje. Una misma situación, aquí planteado de manera muy sencilla, en un caso regañas y provocas rechazo y provocas objeciones. En otro caso, provocas conexión con la persona y te ofreces como un recurso más para la solución. Enorme diferencia en uno y otro. Eso es ser empatía. En el aula, en la oficina, en cualquier entorno, la gran importancia y trascendencia que tiene utilizar las palabras correctas con la emoción correcta. Vuelvo al tema, hay que estar uno mismo consciente de tus fortalezas, tu momento, tus áreas de oportunidad, porque en un momento puedes explotar y utilizar la primera reacción que nos ejemplificó Simon. O bien, tienes autocontrol, inteligencia, estabilidad emocional, puedes manejarte en una conversación constructiva. Eso es lo importante. Seguramente ustedes conocen mucho de PNL, programación neurolingüística. El uso del lenguaje es crítico cuando estamos trabajando con las personas. Ser empático y ser amable, en la forma de plantear los temas está el fondo, y las palabras y el tono que se usan son fundamentales. Otro factor, entornos de aprendizaje. ¿Cuándo va a llegar la realidad virtual disruptiva? Pues ya se está viendo en algunas muy aisladas instituciones académicas de educación superior en México, mucho más en Estados Unidos, mucho más en Europa. Puedes estar haciendo un MBA de manera virtual con compañeros de Sudáfrica, la India, Pakistán, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, México, Argentina. ¿Cuál es el entorno de aprendizaje que hoy estamos viviendo? Hoy tuve la oportunidad de regresar a la Universidad Iberoamericana, donde doy algunas materias en posgrado, y me encontré con las aulas completamente rediseñadas y adaptadas a esto, al mundo virtual. Cámaras, proyectores, ya no hay pizarrones, por supuesto, en fin, ahora es touch screen. El entorno mismo de aprendizaje, tanto para quien transmite conocimiento como para quien está en el papel de alumno o estudiante, ha cambiado y es otra realidad. Las leyes en materia de educación, y aquí me refiero a la burocracia, la normatividad, tenemos que estar muy atentos a ello. Hay que mantener procesos de certificación de competencias, de habilidades, de conocimientos, todo lo que vale la calidad y garantice la calidad de la educación, particularmente en nuestro país. Hay que seguir promoviendo la importancia de la calidad de la educación en nuestro país. Y esto empieza por los cuerpos académicos, administrativos en las instituciones y hacer todo el lobbying que sea necesario para que nuestras autoridades y el Poder Legislativo hagan lo que sea necesario para lograr este objetivo. Calidad en materia de educación. Es importantísimo. Tenemos que valorar ya la complejidad y yo les sugiero también entender el mundo del Data Analytics porque hay mucha información ahí que nos puede facilitar la vida y si no la entendemos, pues nos las puede complicar. Ese es otro reto que también tenemos en educación. Otro gran reto es la individualización de la enseñanza. Dado que hoy tenemos posibilidades de manejarnos de manera virtual, bueno,
no podemos tener ese contacto todavía presencial con algunos alumnos y entender la realidad de cada uno de ellos para poder atender la necesidad específica de ese alumno en particular o esa alumna, ¿no? Pero es importantísimo que consideremos las diferencias individuales. No todo mundo aprende al mismo ritmo, no a todo mundo le interesan las matemáticas, ni les apasiona la física, ni les apasiona la psicología. Hay que entender las diferencias individuales. Y es un gran reto para quienes estamos al frente de los grupos, yo lo sé, pero es importante tenerlo consciente. Y las formas de evaluación que estamos premiando, la capacidad de memorizar o el momento de aprendizaje que tiene el alumno. Esto es algo que también se está desafiando. En las mismas empresas, déjenme decirles, las evaluaciones del desempeño a los colaboradores se están retando también. ¿Qué estás premiando? Bueno, lo mismo en la educación. Oye, tienes 10 porque memorizaste perfectamente, ahora explícamelo. Ah, no, eso ya es otra cosa, ¿no? No, mejor explícamelo y vemos tu nivel de comprensión y en qué momento de aprendizaje estás. Fundamental hoy, empezando por el propio profesor, directivo, etcétera, siempre lo seguiré enfatizando, pero es el aspecto emocional de todos los que estamos involucrados en la educación, particularmente los niños. El desarrollo psicosocial de los niños sabemos que es importantísimo cuando conviven en la escuela con compañeros y compañeras. Bueno, muchos de ellos no han vivido todavía eso. Hay mucha gente que ha entrado a trabajar y en un entorno totalmente virtual. Fue localizado virtualmente, fue entrevistado virtualmente, evaluado virtualmente, contratado virtualmente y le llevó la computadora a su casa. No conocen la oficina, no conocen a su jefe de manera personal. Hoy ese tipo de cosas afectan todo el aspecto emocional de los seres humanos, de los individuos. Vamos a necesitar un tiempo de transición para poder irnos ajustando a lo que más o menos conocíamos antes de la pandemia, antes del confinamiento, o a esa realidad que vayamos a enfrentar cuando eso suceda. Hay que tener mucho cuidado con la comercialización de la educación. Debemos de mantener, como decía, la capacidad de asegurar un mínimo de calidad y no estar buscando una metodología perfecta, porque lo perfecto sabemos que no existe y no se da. Pero algo que sí les quiero enfatizar muchísimo es cualquiera que sea el esquema, tema, contenido, lo que sea de materia de educación que estemos manejando, fomentemos un liderazgo ético. Nos está haciendo mucha falta fortalecer comportamientos apegados a la ética, principios, valores, temas que nos den un marco de referencia ético para convivir entre todos y con todos. Lo estamos viendo que se va perdiendo paulatinamente, pero el impacto que tiene es enorme en la convivencia, en las relaciones interpersonales, relaciones laborales, académicas, religiosas, lo que ustedes quieran. Liderazgo ético para mí debe ser hoy una prioridad en cualquier modelo de educación o de interacción humana en nuestro país en particular. Hoy más que nunca, líderes de negocio y talento han de trabajar proactivamente para enfrentar la disrupción y definir el presente y el futuro de la educación en México. No hay alternativa. Tenemos que estar muy de cerca todos los actores y todos los protagonistas de la vida socioeconómica del país, porque solamente aliados, uniendo fuerzas con objetivos en común, podremos sacar adelante y sobrellevar, o mejor dicho, pasar los obstáculos, los retos que hoy estamos enfrentando en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Hagamos una guía personal de crecimiento y desarrollo para nosotros mismos. De verdad, los invito a que lo reflexionen muy bien. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué me gustaría mejorar? Y si no soy suficientemente consciente de ninguna de ellas, pídanle a alguien que los conozca bien, que les dé feedback, que les diga cómo se está viendo en esos aspectos, para que ustedes tengan no solo una autoevaluación, sino comentarios de alguien de fuera, que por supuesto quiere que ustedes tengan éxito, ¿no? Y así como veíamos esta chica que decía, yo estoy ok a pesar de toda la adversidad que enfrento en mi mundo, todos podemos estar ok. Lo incierto nos hace crecer ante la fragilidad. La antifragilidad, dicho de otra forma, para mí es mi capacidad de aprender de la adversidad, de sacar el mejor provecho posible a las lecciones que la adversidad me está dejando una vez que he sido resiliente. Último mensaje, y con esto ya cierro, Eduardo. Es tiempo de seguir adelante.
hagamos todo lo que necesitemos hacer para retomar el camino y seguir adelante en todos los retos que estamos enfrentando. Nuevamente, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que estas ideas sirvan de algo, por lo menos para despertar alguna inquietud, curiosidad, y ya con eso estamos del otro lado. Estoy a sus órdenes, ahí está mi correo electrónico y también a través de Eduardo, que es un gran amigo, pues podemos estar en contacto. Siempre amablemente me invita a un gran café, casi todos los días, y ahí arreglamos el mundo. Así que a sus órdenes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy. No, a ti, Mauricio, como siempre, un gusto estar platicando contigo. Vamos a empezar por algunas de las preguntas que han llegado. Sobre todo lo interesante de tu participación y lo que es importante que recordemos todas las personas que estamos escuchando es que Mauricio, al frente de la Medir, pues en realidad tiene de primera mano lo que está necesitando el sector productivo. O sea, cómo están viendo el talento que sale de las universidades, porque a veces parece que olvidamos que la universidad debería formar talentos, no solamente titular gente. Y creo que hay una gran diferencia entre esas dos. Entonces, creo que tu perspectiva, que además eres docente, pues es extremadamente valiosa, ¿no? Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo vamos a fomentar la adaptabilidad y la apertura al cambio en los docentes y en los estudiantes en este contexto de pandemia? Número uno, no podemos pensar que todos quieran cambiar, ¿no? La verdad es que hay una disposición personal, por eso hay que conocer las diferencias individuales. Hay una disposición personal mayor o menor medida al cambio. Hay gente y personas, individuos, colegas, amigos que, es más, lo provocan, lo buscan y lo disfrutan. Y hay personas que les causa, yo diría incluso hasta temor y verdaderamente se quedan pasmados. O sea, seguramente han encontrado ustedes personas que conocen algunos de ellos que no actúan. Oye, tienes que actuar, tienes que hacer algo. Es que no sé cómo. Bueno, entonces tenemos que ayudar muchísimo en esto, Eduardo, con ejemplo. Algo que les sugiero es personas que sean especialmente fuertes en alguna cualidad o característica, júntenla con aquella persona que tiene esa como un área de oportunidad. Por ejemplo, si quieres desarrollar en alguien pensamiento estratégico, reúnela con la persona que consideres tiene realmente fortalecida esa competencia. Si tienes a alguien que es muy hábil, ágil para tomar decisiones y que no le teme al cambio, júntalo con personas que por el contrario sí le teman al cambio y no son tan ágiles para responder, actuar o incluso anticipar algunos cambios. Creo que la convivencia entre los que son modelos a seguir con las personas que necesitan desarrollar algo, a mí en la experiencia de verdad me ha resultado muy buena fórmula cuando hablo de planes de desarrollo, tanto a nivel 1 a 1 como a nivel de grupo. Oye, y justo creo que me das la entrada para una pregunta también muy interesante de, o sea, ¿hasta qué punto la universidad o las instituciones educativas deben de jugar un rol activo en esta transformación de su capital humano? Porque a veces creemos que las universidades como que se comportan diferente a una organización, cuando pues en la organización tienes personal, tienes actividades, tienes que tener planes de capacitación, planes de trabajo y parece que no pasa, ¿no? Tú y yo lo sabemos, muy pocas instituciones educativas tienen áreas de capital humano bien capacitadas, o sea, que se dedican a hacer actividades constantemente con su personal, que están monitoreando cómo te sientes, cómo vas, porque ahorita como que es muy fácil echarle la culpa al docente, ¿no? Es que no les interesa, es que están en su casa trabajando, están en su casa sin trabajar, es que no le echan ganas, solo mandan PDFs. Ok, pero ¿qué hizo la institución educativa para ayudarle a ese personal docente a formarse? Como tú dices, siquiera sabían quiénes tenían habilidad para hacerlo y quién no. O sea, ¿hasta dónde crees que debería llegar la institución en ese sentido? Justamente llevándolo a un nivel macro, estás ejemplificando lo que veíamos con Simon Sinek hace un momento, que es ser empático, ¿no? O sea, cuando tú dices, mira, yo espero todo el docente y ahí que haga lo que pueda y lo que se imagine, error. Es mejor decir como autoridad universitaria, académica, en qué te podemos ayudar. Conoce las tendencias que hay, cómo te estás actualizando, cómo te puedo ayudar a que te actualices.
tecnologías de enseñanza o metodologías de enseñanza, contenido de tu propio curso, qué medios necesitas, qué recursos, qué contactos, qué alianzas, etcétera. Cuando cambias completamente el discurso, ya tienes otro resultado con certeza. Yo creo que estamos viviendo también un momento de desafío en las instituciones académicas, por lo que estoy viendo en algunas de ellas. Como sabes, trabajo en 4 o 5, en algunas como profesor, otras, en fin, como consejero y demás. Yo creo que sí hay en mayor o menor medida, un cuestionamiento de hemos venido haciendo algo que nos llevó al éxito. ¿Eso se puede mantener? ¿O qué cambios debemos de hacer ante este cambio? Y ya no solo por el COVID, ya no solo por la tecnología, sino también por el perfil de los alumnos. O sea, yo mismo como profesor, y ya no tengo la oportunidad de dar clases en licenciatura, pero en licenciatura yo veía también un cambio importantísimo en la mentalidad y en el comportamiento de alumnos. Creo que hace un año que también me invitaste a compartir este foro. Les ponía yo el ejemplo de un amigo mío que tuvo una anécdota interesante y que nos ha servido de reflexión y lección a todos. Cuando él estaba exponiendo una serie de modelos en su clase de maestría, un alumno le dijo, porque ahora también ya ves a los alumnos con su iPad o su lap ahí abierta, ya el cuaderno ya es raro verlo, ¿no? En algunas instituciones. Otros sí, todavía les encanta el cuaderno. Bueno, uno de ellos levantó la mano y le dijo, oiga, muchas gracias, pero para modelos ahí está Google, ¿no? Acabo de googlear el modelo de el tema que nos está presentando y me salieron 50 y tantos. Mejor háblenos de su experiencia. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Cómo aplicó estos modelos y qué resultado obtuvo? ¿Qué aprende? En fin. Entonces, creo que es una gran lección, pero vuelvo al origen. Esto es una responsabilidad, es corresponsabilidad. Tienes que dar los recursos necesarios, estar cerca. En el caso de las grandes universidades, educación, colegios, etcétera, quienes administran tienen que estar muy cerca de lo más importante, que es el profesor, como punto de contacto, llamémoslo así, con el cliente, que es el alumno. Entonces, tienes que asegurar desde ahí la calidad y, por lo tanto, apoyarle emocionalmente, técnicamente, metodológicamente, en todo lo que necesite el docente. Y el docente estar abierto a ello, no porque llevas 5 semestres dando la materia y has venido dando lo mismo y ya te funcionó, ya no le das una refrescada a los datos, a los modelos, en fin, a la forma misma de transmitirlos, pues tú solo te estás poniendo la soga al cuello. Pero la autoridad también te tiene que poner, con el uso apropiado del lenguaje, como decíamos, los recursos para ayudarte, ¿no? Entonces, una corresponsabilidad, Eduardo. Oye, totalmente de acuerdo, y justo ahorita otras las preguntas que nos hacen es cómo, o sea, si hay algún estudio de debilidades que están surgiendo en estudiantes que van a salir graduándose de la pandemia versus lo que necesita las empresas, o sea, pero específicamente provocados por la pandemia. Mira, traemos hipótesis que ya arrancamos, la investigación está corriendo ahora, pero no tenemos los resultados todavía. Estarán hacia finales del año, procesaremos y yo creo que en el primer cuarto del siguiente ya estaremos publicando algo, pero yo te podría anticipar a manera de hipótesis es investigar el aspecto emocional, pero por supuesto es lo número uno. Resulta que de los países de la OCDE, México tiene el número uno en ansiedad, por ejemplo. En todos los aspectos, a nivel universitario, a nivel posgrado, a nivel laboral, México destaca como el número uno en ansiedad. Eso ya te da una pauta de que hay algo ahí que está pasando que no teníamos. Y esto es con datos oficiales de la Secretaría de Salud Federal. Así que es donde toma la información la OCDE y publica esto. Incluso se comentó en un artículo del Economista hace un par de semanas. Son datos muy reveladores. O sea, a nivel de hipótesis, efectivamente, algo que tenemos que observar es las relaciones interpersonales, en qué medida se han afectado. Esto del tema virtual, por ejemplo, hay personas, hoy en la mañana precisamente tuve el gusto de conocer a alguien a quien contacté por primera vez hace unos 10 meses, 12 meses, y no conocía yo a esta persona más que por Zoom.
incluso me hizo la broma, mira, me hace falta el monitor, el cuadrito para reconocerte, ¿no? Y es que es interesante, hay un trasfondo en todo ello que debemos de considerar, pero yo creo que todavía no sabemos, no tenemos certeza del impacto emocional en primer aspecto que todo lo que hemos vivido estos 18 o 20 meses ha tenido. Simplemente esa vida social que tiene un joven de entre los 18 y los 22 años se vio drásticamente cortada desde que nos confinamos. Por eso la urgencia de salir nuevamente al bar, a lo que fuese, a comer, a desayunar con los amigos, a tomar un café. Todos esos aspectos, si los vas sumando, están conformando una personalidad diferente. Yo creo que ahora que lo planteas y adelantándome a lo que puedan ser las conclusiones de la investigación, podríamos ir preparándonos para recibir alumnos y trabajar con ellos fuertemente en el aspecto emocional, de relacionamiento social e interpersonal, y entonces ya empezarlo a combinar con las habilidades técnico-funcionales o competencias técnico-funcionales que aprenderán en su carrera, si es que estamos hablando de niveles universitarios o el que corresponda, ¿no? Pero vamos a tener que trabajar mucho en el aspecto psicológico de las personas. Y creo que va muy de la mano con todo el tema de salud mental, el tema de bienestar, que además que nos da la oportunidad de repensar los mismos espacios, ¿no? Parte de lo que ha estado pasando ahora que vemos empresas como Google, que ahora están rediseñando las oficinas, primero fueron los que se fueron a las Open Office, muchos copiaron ese modelo, otros dijeron es que no nos sirve, a veces algunos sí nos sirve, pero la realidad es que las aulas de clase tienen siglos siendo exactamente iguales, ¿no? Entonces creo que también se viene una oportunidad muy interesante en ese sentido. Y pensándolo de esa forma, ¿qué consideras? Porque este tipo de problemas que estás mencionando, que muy probablemente vamos a ver ya que termines el estudio y que nosotros encantados de darle difusión con todas nuestras universidades, ¿qué tipo o sea, cómo vamos a desarrollar el talento docente para poder enfrentar estos nuevos retos? Yo diría que el primer paso en cualquier programa de desarrollo para el docente es empezar por el mismo docente, como yo lo he insistido. Y es algo muy similar a los líderes de una organización también. Fíjate que así como sucede al docente, a los líderes de las empresas también todo el mundo dice, no, es que el líder o el docente debe de hacer esto, debe trabajar aquello, debe fomentar, debe escuchar. Bueno, ¿y quién se preocupa porque el docente tenga todo ese equipaje, toda esa caja de herramientas, todo ese conjunto de competencias para ello? Hay que empezar primero por el docente y luego entonces sí ya. Por eso me gusta utilizar el ejemplo que escuchaste del avión, ¿no? De ponte primero la mascarilla antes de ayudar a otros. Por lo tanto, en este caso, trabajemos y desarrollemos primero al docente en, primero, autoconocimiento, cuál es tu estado emocional, y hay formas de hacerlo. Segundo, qué habilidades de docentes debes desarrollar hoy, qué revisión a tu propio programa de contenido, de plan de estudio hay que hacer, qué adecuaciones, para que no te pase lo que le pasó a este colega que te comentaba, que te brinque algún alumno y te diga eso, ya lo googleé y ya de modelos ya estoy cansado. Dime experiencia. Entonces, ¿cómo puedes enriquecer tu contenido mismo con experiencia? Entonces, ahí llevamos ya tres elementos. Y el cuarto, creo yo, que también está siendo reconsiderado es la evaluación. ¿Qué estás evaluando? ¿Qué te interesa evaluar, no? La capacidad de memorizar de una persona o el nivel de aprendizaje y su momento de aprendizaje en el cual se encuentra, que también es una diferencia enorme en términos de concepto, una y otra cosa. Hay que empezar por el docente con esas 4 consideraciones, creo yo, Eduardo. Y esa es una llamada para todos los que tienen a su cargo en las instituciones académicas, independientemente del nivel, a gestionar el talento de sus docentes. Oh, me encanta esa frase. Y justo para ir cerrando los temas, ¿cómo crees que podríamos fomentar que las instituciones educativas fueran ágiles y adaptables cuando parece que en América Latina son todo lo contrario a ágiles y adaptables, sino son muchas estructuras que tienen décadas y que hasta a veces es mucho orgullo para ellas, ¿no? Tenemos 60 años haciendo las cosas igual.
hoy en día eso no es, creo que algo de lo que uno se puede sentir muy orgulloso. Entonces, ¿qué recomendarías tú con la perspectiva que tienes, tanto académica como empresarial? Mira, no estrictamente en orden o en prioridad, pero creo que yo lo que sugeriría primero, proyectos de vinculación empresa-universidad. Necesitamos hablarnos mucho más, a generar alianzas, generar foros de conversación, focus groups, replantear planes de estudios, metodologías de enseñanza, tecnología, patrocinios incluso para reconversión de instalaciones, lo que quepa, ¿no? Pero el poder trabajar en forma vinculada empresa-universidad y por supuesto también con autoridades, para mí es fundamental. Segundo, hacia el interior mismo de la institución académica, quienes llevan la toma de decisiones al más alto nivel, es un momento de cuestionarse a sí mismos. Puedes empezar con las preguntas simples, sencillas que he estado insistiendo, qué hemos hecho bien y qué debemos hacer diferente. Pero para decir qué hemos hecho bien y qué debemos hacer diferente, tienes que abrirte, tienes que salirte de los muros de la universidad, sean físicos o de procedimiento, para entender qué es lo que está pasando en el mundo exterior y qué ejemplos puedes tomar de quienes están llevando la delantera en tecnología, en procesos de metodología, en planes de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay instituciones que se han replanteado incluso hasta sus troncos comunes que venían desde años, como bien dices, para hacerlos más ágiles y flexibles de acuerdo a el interés, vocación y perfil de las generaciones que hoy empiezan a estudiar a nivel licenciatura, por ejemplo, y que se vienen detectando desde preparatoria, con nuevos intereses, nuevas formas de ver las cosas, un nuevo set de habilidades a desarrollar, pero sobre todo eso, diferentes intereses y una diferente vocación a la que algunos de nosotros podríamos haber aspirado cuando estábamos en preparatoria. Es muy diferente hoy porque el mundo que vive un niño desde los primeros años con un iPad en la mano y toda la información, juegos y desarrollo de habilidades psicomotrices que puede tener a través de lo que sus padres le pueden permitir jugar en el iPad o en video o lo que sea, ya cuando llegas a prepa ya traes otra mentalidad, ya traes otro desarrollo analítico, ya traes otra relación de variables, es otro mundo. Entonces tenemos que cuestionarlo, desafiarlo y empezar a actuar ya, si es que al hacer tu benchmark te das cuenta de que estás muy atrás de. Seguramente también te van a decir, oye, pues es que no tengo dinero para equipar todas las aulas. No se trata necesariamente de esto. ¿Qué puedes hacer, no? ¿Qué tipo de convenios puedes lograr de alianzas? Por eso es importante acercarse entre los diferentes protagonistas que hay en la economía del país para poder salir adelante. E insisto, proyectos de vinculación empresa-universidad, fundaciones, etcétera, podrían estar más que interesadas y muy apoyadoras de iniciativas para modernizar la educación, si es el caso, pero también asegurar la calidad de la misma. Que finalmente el talento lo requerimos todos para salir adelante, ¿no? Claro, y sobre todo, pues el que se acerquen a organizaciones como AMEDIR, ¿no? Al final, para eso estamos nosotros en CASECA y en la AIC, pues buscando acercarnos a los grupos empresariales para que las recomendaciones que hacemos nosotros en calidad no sea como fue la que a mí se me ocurrió, leí un libro y dije, eso me suena bonito, no, al revés, o sea, estamos cerca de la industria y la industria nos dice qué necesita, ¿no? Entonces creo que pues también comentarles que pueden acercarse a MEDIR, pueden ser socios, socias de MEDIR e incluso acercar las bolsas de trabajo. La verdad es que el trabajo que hace MEDIR es extremadamente interesante y abre muchas puertas al talento. Entonces creo que para nosotros es fundamental esta oportunidad. Como siempre, Mauricio, muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Te agradecería si nos puedes apoyar con una reflexión final. Como este congreso se llama Reimaginando la Educación, justo te haré esa pregunta. ¿Cómo crees que deberíamos reimaginar la educación ante este nuevo mundo? Vas a decir que soy muy terco, pero es que estoy convencido de ello. Nada se mueve si no haces algo por ti mismo.
haz algo por ti mismo, invierte en ti mismo y lo demás vendrá por consecuencia natural. Perfecto, muchísimas gracias. A nombre de la AIC y de CASECA te agradecemos el que nos hayas acompañado y todo el conocimiento que nos compartiste. Sin duda, nuestro ecosistema de alta calidad educativa no estaría completo sin aliados tan valiosos como tú. Pues desafortunadamente el tiempo no perdona y hemos llegado al final de este espacio. Tenemos la certeza de que esta ponencia ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes y queremos agradecerles por su compromiso con la calidad y por su confianza. Les recordamos que pueden ver todas estas ponencias en las fanpages de Facebook y en YouTube de CASECA y de AIC. Y nuevamente agradecerte, Mauricio, por tu brillante participación. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana para nuestro primer panel, Calidad en la Educación Superior, y que tengan una excelente tarde.